A ver, imaginemos por un momento a una persona que llega a casa después de un día de trabajo interminable. Sí, la clásica tarde en la que solo quieres tirarte en el sofá y no pensar en nada. Exacto. Y para desconectar y relajarse, esta persona decide prepararse una taza de té negro, pero con un buen chorro de limón exprimido. Muy típico. Muy típico, claro. Y para acompañar, pues coge una onza de chocolate puro. A ver, sobre el papel parece el plan perfecto para acabar la tarde, ¿verdad? Totalmente. Un plan inofensivo. Pues resulta que no tan inofensivo, porque apenas un par de horas después, esa misma persona se encuentra a oscuras en su habitación, con las persianas bajadas hasta abajo, sufriendo una de las peores migrañas de su vida. Madre mía. Y lo peor es que no sabrá ni por qué. Ese es el tema. Lo más frustrante de toda esta situación es que no tiene ni la más remota idea de qué ha provocado ese dolor tan fulminante. Es un escenario tremendamente común en las consultas. Y fíjate, el verdadero culpable de esa migraña es algo en lo que absolutamente nadie piensa. Ya, porque solemos culpar al estrés o a la pantalla del ordenador, pero la cosa va por otro lado. Va por un lado mucho más pequeño, sí. Cuando hablamos de salud, la atención general siempre se la llevan los componentes más grandes, ¿no? Los más visibles de la biología. Claro, pensamos en ingerir enormes cantidades de proteínas para el gimnasio y mantener la masa muscular. Exacto. O en beber litros y litros de agua, o en el calcio como el gran salvador de los huesos. Es una visión muy mecánica del cuerpo humano, muy de piezas grandes. Como si fuéramos un coche al que solo hay que echarle gasolina y aceite. Eso es, pero cuando bajamos a la bioquímica real, a nivel celular, nos damos cuenta de que el motor de nuestro organismo no funciona solo con esas piezas gigantes. Depende de cosas mucho más sutiles. Depende de chispas microscópicas, o sea, de catalizadores químicos que, si se descontrolan lo más mínimo, hacen que toda la maquinaria colapse por completo. Y por eso mismo, en esta inmersión profunda en nuestras fuentes, vamos a poner bajo el microscopio a uno de esos elementos invisibles. Hoy vamos a desentrañar los misterios de un auténtico titán silencioso en el organismo, el cobre. Un mineral fascinante y muy olvidado. Muchísimo. Nuestra misión en este análisis es explicar con la mayor claridad posible por qué el cobre es absolutamente vital para la gente que nos escucha. Y sobre todo, ¿qué cantidades necesita el cuerpo realmente? Eso es clave. Y también veremos cómo un desequilibrio milimétrico en este mineral es capaz de alterar desde el estado de ánimo de nuestra audiencia hasta la manera en que su metabolismo reacciona ante una simple aspirina. Vamos, que vamos a descubrir que el cobre es muchísimo más que ese metal anaranjado que recubre los cables de la luz en nuestras casas. Desde luego. Entonces, para empezar y para entender la magnitud de lo que estamos hablando, creo que primero hay que definir en qué liga juega el cobre. Pues estamos ante un oligoelemento, o un micronutriente, como también se le llama. Vale, ¿y eso qué significa exactamente a nivel práctico? Pues que en la nutrición clínica, a diferencia de los macronutrientes que medimos en gramos enteros o en kilos, los oligoelementos se necesitan en cantidades microscópicas. O sea, nada de cucharadas sóperas. ¿Qué va, qué va? Hablamos de meros indicios, de miligramos o incluso microgramos. Pero ojo, que nadie se deje engañar por su tamaño. Porque la lía parda, si falta, ¿no? Exacto. Su escasez o su exceso desencadenan unas reacciones biológicas en cadena que son masivas. Es un elemento fundamental para la vida misma. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que sin esa cantidad minúscula de cobre, el desarrollo estructural del cuerpo humano es directamente inviable. Vale, vamos a desgranar esto, porque el concepto de microscópico pero vital puede ser un poco difícil de visualizar para quienes nos están oyendo. Sí, a veces cuesta imaginar cómo algo tan pequeño hace tanto. A ver, propongo una analogía. Pensemos en el cuerpo humano como si fuera la construcción de un rascacielos gigantesco. ¿Vale? Me gusta. Si las proteínas son el hormigón armado y el calcio representa las grandes vigas de acero, el cobre vendría a ser como las miles de pequeñas tuercas invisibles que mantienen esos cimientos unidos. Ya veo por dónde vas. Parece poca cosa frente a una viga de acero de 3 toneladas, pero si quitas las tuercas, el rascacielos entero se viene abajo ante la primera ráfaga de viento fuerte. Funciona así. Bueno, a ver, la idea de las tuercas sirve para hacerse una imagen mental, sí. Pero fíjate, en realidad es un concepto demasiado estático para lo que hace el cobre de verdad. Ah, sí. ¿Es más activo entonces? Muchísimo más dinámico. El cobre no es una tuerca pasiva que se queda ahí quieta soportando peso y ya está.
Entonces, ¿qué sería en nuestra obra de construcción? Sería mucho más preciso imaginar el cobre como el soplete de soldadura, o, incluso mejor, como el capataz de la obra que da la orden química para que el calcio y las proteínas se fusionen. ¡Hala! O sea que es el que manda. Literalmente. Y esto es exactamente lo que demuestran las investigaciones sobre la bioquímica ósea que tenemos en los textos, como los trabajos clásicos de investigadores como Glimcher. Fíjate, eso cambia por completo la perspectiva que yo tenía. Entonces, ¿qué descubrió exactamente Glimcher sobre cómo funciona este soplete en nuestros huesos? Lo que estos estudios revelan, de forma fascinante, es que el cobre tiene una importancia capital para la estructuración y la renovación de la matriz ósea. Vale. Y aquí está la clave del mecanismo. El cobre actúa como un cofactor enzimático, Tradúceme eso de cofactor enzimático, por favor. o de tejer la red del hueso. O sea, que sin el cobre las enzimas se quedan mirando a la pared. Básicamente, por lo tanto, una persona puede ingerir tonelladas de suplementos de calcio o tomar el sol durante horas para obtener vitamina D, pero si su cuerpo carece de cobre, Todo ese calcio no sirve de nada. exacto, es como una montaña de ladrillos tirada en el suelo de la obra. Sin el cobre actuando como cofactor, el hueso jamás logra estructurarse ni solidificarse de manera óptima. Madre mía. O sea que el calcio se lleva toda la fama en los anuncios de leche de la tele, pero el cobre es el que realmente hace el trabajo sucio en la sombra. Así ves, es el héroe anónimo de la salud ósea. Y por lo que veo en el material que estamos analizando hoy, este capataz de obra no solo trabaja en los cimientos del edificio, en los huesos. ¿Qué va? ¿Quién vas? Ni empleo. Eso parece, porque también es el encargado de la pintura de la fachada, por así decirlo. Resulta que el cobre es un elemento crítico para la salud y el aspecto de la piel y del cabello. Sí, y el mecanismo detrás de esto es interesantísimo. El cobre aumenta directamente la actividad de una enzima específica llamada tirosinasa. A ver, un segundo, para que toda nuestra audiencia nos siga. ¿Qué hace exactamente esa tirosinasa y por qué necesita el cobre para funcionar? Pues mira, la tirosinasa es la enzima responsable de fabricar la melanina. Ah, vale, el pigmento. Eso es. La melanina es el pigmento que nos da el color a la piel, a los ojos y al cabello. Pero el tema es que la tirosinasa no funciona por arte de magia. Necesita su chispa. Exacto, necesita un núcleo de cobre para activarse. El cobre se sitúa justo en el centro de esta enzima y permite la reacción química que genera el pigmento. Vale, o sea que si falta cobre, no hay melanina. Claro. Por eso, cuando hay una deficiencia clínica de cobre en el cuerpo, uno de los primeros síntomas visuales que aparecen puede ser que el cabello encanezca de forma prematura. ¿Qué me dices? ¿Sí? Porque la fábrica de melanina literalmente se queda sin su chispa de encendido y deja de producir color. Es decir, que las canas prematuras podrían ser, al menos en algunos casos, un chivato de que falta cobre en el organismo. ¡Qué fuerte! Totalmente. De hecho, el poder del cobre para reactivar la producción de melanina es tan potente y está tan bien documentado que en la medicina clínica se utiliza directamente en el tratamiento del vitíligo. Vale, el vitíligo es esta condición donde la piel pierde su pigmentación formando manchas blancas, ¿verdad? Exactamente. El sistema inmunitario altera los melanocitos, que son las células que dan color. Al administrar cobre a estos pacientes, lo que se busca es estimular al máximo la actividad de la tirosinasa residual. Para intentar repigmentar la zona. Eso es, para literalmente ayudar a devolver el color a la piel afectada. Es un uso terapéutico brillante. Es alucinante pensar que un elemento tan diminuto dicte desde la dureza interna de un fémur hasta el tono de un mechón de pelo. Es la magia de los oligoelementos. Pero claro, a ver, escuchando todos estos beneficios estructurales y estéticos, la reacción más lógica para cualquier persona de nuestra audiencia sería pensar, pues a partir de mañana me voy a comprar el suplemento de cobre más grande que encuentre en la farmacia. Claro, para tener unos huesos a prueba de balas y un pelo espectacular sin canas. Eso mismo. Y aquí es donde tenemos que frenar en seco, me temo. Frenar muy en seco, sí. Porque entramos en el delicadísimo terreno de las cantidades y de lo que las fuentes llaman el balancín bioquímico. Es que ese es el gran peligro de la suplementación moderna sin supervisión profesional. La biología humana no funciona por acumulación bruta de cosas buenas. No es como echar más leña al fuego. Que va, funciona por un equilibrio exquisito. Y en el caso del cobre, este mineral tiene un compañero de baile extremadamente estricto con el que comparte el escenario del cuerpo. ¿Qué es el zinc? Si no me equivoco. El zinc, exacto. El zinc y el cobre mantienen una relación de competencia directa en nuestro tracto intestinal. Compiten literalmente por los mismos receptores para ser absorbidos por el cuerpo.
O sea, para visualizarlo de forma sencilla, es como un balancín de estos de los parques infantiles, ¿verdad? Muy buena imagen, sí. Si pones demasiado peso en el lado del zinc, el lado del cobre sale disparado hacia arriba y pierde el contacto con el suelo. Exactamente eso es lo que pasa a nivel celular. Y la literatura médica que hemos revisado señala una regla de oro muy específica para este balancín. En cualquier pauta de complementación, la proporción entre el zinc y el cobre nunca, bajo ningún concepto, debería ser muy superior a 10:1. Esa proporción de 10:1 es la frontera absoluta de la seguridad metabólica. Si la rompes, las consecuencias son en cascada. ¿Qué pasa si el balancín se vuelca hacia el cobre, por ejemplo? Si hay un exceso de cobre, este barre y agota rápidamente las reservas de zinc del organismo. Pero fíjate, el escenario inverso es el que más solemos ver hoy en día en las consultas. Un exceso de zinc que agota el cobre. Exacto. Y las consecuencias de tener el cobre descontrolado o deficiente por haber roto ese equilibrio son gravísimas. Provocan astenia, por ejemplo. Y aclaremos que la astenia no es simplemente estar un poco cansado después de ir al gimnasio o de subir unas escaleras, ¿eh? No. La astenia es una fatiga crónica, aplastante. Es una falta de fuerza vital profunda que no se soluciona durmiendo 8 o 10 horas. Te levantas igual de cansado. Madre mía. Y no se queda solo en el cansancio físico, por lo que tengo entendido. El exceso de cobre descontrolado también induce depresión, tanto física como psíquica. Sí, el impacto mental es tremendo. Y además provoca cuadros severos de insomnio y pérdidas notables de memoria. O sea, el cerebro y el sistema nervioso entran en una especie de cortocircuito, ¿no? Literalmente. Cuando el cobre domina la balanza sin la presencia estabilizadora del zinc, el sistema nervioso se sobreestimula de una forma tóxica. O sea, que te pasas de revoluciones. Totalmente. Por eso, el cobre en exceso actúa casi como un veneno neurológico lento. Interfiere muchísimo en cómo las neuronas se comunican entre sí y en cómo el cerebro regula el ciclo del sueño. Y aquí es donde el tema se pone realmente interesante para la vida diaria de nuestra audiencia, porque, a ver, cualquiera que haya pasado por un invierno duro últimamente sabe qué es lo que está de moda. Tomar vitamina C y zinc a espuertas. Exacto. La moda ahora mismo es tomar suplementos de zinc para, entre comillas, potenciar las defensas contra los resfriados. Una práctica muy común, sí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estamos diciendo que si una persona se pasa meses tomando pastillas efervescentes de zinc de forma continuada para evitar un simple catarro, podría estar vaciando su cuenta de ahorros de cobre? Esa es la conclusión clínica directa. Y, por tanto, provocándose a sí misma, sin saberlo, un problema crónico de insomnio o una depresión. Pues es una deducción brillante, y es exactamente el drama silencioso que ven muchos nutricionistas clínicos hoy en día. Es que es fortísimo. Es que la gente no sabe lo que hace. Cuando el organismo se enfrenta a situaciones de inflamación prolongada, como infecciones recurrentes o virus invernales, el sistema inmunitario exige muchísimo zinc para luchar. Vale, las defensas tiran de zinc a tope. Exacto. Y esas reservas de zinc en el cuerpo caen en picado. La reacción instintiva de la gente es ir a la farmacia y suplementar solo con zinc durante semanas o incluso meses. Porque claro, piensan, me falta zinc, pues tomo zinc y ya está. Lógico, pero al hacer esto de forma aislada, bloquean en el intestino la absorción del poco cobre que entra por la dieta. El famoso balancín. El balancín se hunde. Así que, efectivamente, solucionan temporalmente su problema inmunitario frente al catarro, pero se crean a sí mismos un problema neurológico profundo, por la carencia inducida de cobre. Es que es tela. O sea, arreglas una cosa para estropear otra mucho peor. La maquinaria exige una orquestación a dos bandas, siempre. Si repones zinc en grandes dosis clínicas, necesitas obligatoriamente aportar algo de cobre para no volcar el balancín. Es una fragilidad que asusta un poco, la verdad. Saber que estamos a una pastilla efervescente de liarla. Somos muy delicados a nivel celular. Pero bueno, seguro que habrá quien nos escuche y piense, bueno, pues yo estoy a salvo porque yo no tomo suplementos de ningún tipo. Así que mi balancín está perfecto. Ya. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá, sí, porque resulta que a veces este balancín bioquímico se altera violentamente tan solo con lo que decidimos poner en nuestro plato cada tarde. Y sin darnos cuenta de nada. Y con esto retomamos el ejemplo del principio de la charla, ¿eh? Pasamos de la biología de laboratorio a uno de los misterios médicos más cotidianos que hay, las temidas migrañas.
Las migrañas son, de verdad, el ejemplo del libro para ilustrar cómo el cobre interactúa de formas totalmente inesperadas con nuestra dieta. Cuéntanos cómo funciona esa trampa. Pues el mecanismo subyacente es que el cobre interviene de manera directa en el metabolismo de ciertas aminas neuroactivas. Aminas neuroactivas. Vale. Sí, sustancias como la tiramina y la serotonina. Y también en el grupo de las catecolaminas. A ver, para traducir esto a términos prácticos para quienes nos escuchan, cuando hablamos de aminas neuroactivas y catecolaminas, estamos hablando básicamente de los mensajeros químicos del cerebro. Efectivamente, los mensajeros. Los que le dictan a los vasos sanguíneos del cerebro si deben dilatarse o contraerse de golpe, ¿verdad? Así es. Son como los directores de tráfico del flujo sanguíneo cerebral. Si estas sustancias químicas se alteran, los vasos sanguíneos del cerebro sufren espasmos, se inflaman, y ahí es cuando desencadenan el dolor punzante, el latido ese característico de la migraña. Vale, el dolor lo tenemos claro. Pero ¿qué papel juega el cobre aquí exactamente? Pues resulta que estas aminas, como la tiramina, están presentes de forma natural en altísimas concentraciones en alimentos que todos conocemos, alimentos que son desencadenantes clásicos del dolor de cabeza. ¿Cómo cuáles? Pues los quesos muy curados, el vino tinto y, por supuesto, el gran protagonista, el chocolate. Y aquí es donde entra el invitado sorpresa de la merienda que mencionamos al inicio del programa, el limón. Ah, el limón, el gran acelerador. Porque resulta que el limón, debido a su acidez y a su composición específica, no es un simple saborizante para el té. Funciona como un acelerador radical, que aumenta drásticamente la absorción intestinal del cobre. Efectivamente, lo has clavado. El ácido cítrico del limón actúa facilitando que el cobre traspase la barrera intestinal y entre a raudales, casi sin control, en el torrente sanguíneo. Es como abrirle la puerta de par en par. Exacto. Entonces, si conectamos las piezas, el escenario de la merienda que dijiste antes es una tormenta perfecta de manual. Tienes a una persona que ingiere chocolate, que está cargado de aminas neuroactivas, y que de por sí ya contiene cobre. Vale. ¿Primera bomba? Y al mismo tiempo esta persona bebe un té con limón. El limón abre las compuertas del intestino de par en par. El cuerpo absorbe una ola masiva de cobre de golpe, lo que hiperactiva el metabolismo de la serotonina y la tiramina del chocolate. Madre mía, menudo cacao. Literalmente. Los vasos sanguíneos del cerebro se vuelven locos con tanta señal contradictoria y ¡boom! Migraña monumental en cuestión de un par de horas. Es increíble cómo una merienda que suena tan inocente y tan reconfortante esconde una reacción en cadena tan violenta a nivel químico. Es que la nutrición es química pura. Claro. Y la pregunta obvia ahora es, una vez que la tormenta ya se ha desatado y el cuerpo está inundado de cobre libre causando estragos por el cerebro, ¿cómo solucionan esto los especialistas médicos? Bueno, hay estrategias muy concretas para eso. Porque, según la documentación clínica, a veces se recurre a lo que llaman agentes quelantes. Yo me pregunto, ¿qué es exactamente un quelante y cómo actúa en este contexto de la migraña? A ver, un agente quelante es, para visualizarlo fácilmente, como una especie de guerra química. Es una sustancia que viaja por la sangre, detecta las moléculas de un metal pesado o un mineral que está en exceso. En este caso, el cobre. Exacto, el cobre. Lo detecta, lo atrapa firmemente para que no siga haciendo daño por ahí y ayuda a que el cuerpo lo excrete de forma segura a través de la orina o de las heces. ¿Es como el camión de la basura que se lleva lo que sobra? Muy buena analogía, sí. Es el tratamiento médico estándar para las intoxicaciones por metales. ¿Y sabes cuál resulta ser un agente quelante fisiológico excepcional para atrapar y expulsar el exceso de cobre? Ojo, no me digas qué. El zinc. Volvemos al compañero de baile del balancín, ¿no? Exactamente. Al administrar dosis muy controladas de zinc, el cuerpo reacciona produciendo unas proteínas en el intestino llamadas metalotioneínas. Vaya nombrecito. Sí, es un trabalenguas. Pero estas proteínas actúan como esponjas que atrapan el cobre sobrante en el tracto digestivo y evitan que llegue a la sangre. ¡Qué maravilla de mecanismo! Es espectacular. Por eso, en la medicina ortomolecular y nutricional, cuando un paciente llega con migrañas crónicas y misteriosas que no responden a los analgésicos normales de la farmacia, lo primero que se investiga no es su cabeza. Claro, no le haces un escáner del cerebro directamente. No, lo primero que miras son los niveles de estos minerales en su sangre.
Si descubren que el paciente tiene el cobre por las nubes, reequilibrar el zinc puede ser la cura definitiva y absoluta para sus dolores. Alucinante. Ahora, hasta este punto de la conversación, fíjate que parece que hemos pintado al cobre como a un villano de película de terror. Un poco sí, la verdad. Le hemos dado bastante caña. Claro, porque es que si te pasas un poco de la raya, te provoca una fatiga aplastante, te quita el sueño, te borra la memoria o te desatan migrañas que te dejan en la cama. Parece el enemigo público número 1. Sin embargo, hay un giro de guión espectacular en todo esto. Según nuestras fuentes, resulta que cuando abandonamos la dieta descontrolada y entramos en el terreno de la precisión clínica de los hospitales, el cobre deja de ser un peligro y se transforma en un potenciador médico fascinante, ¿Ah, sí? Cambia por completo. en un aliado terapéutico de primerísimo nivel. Es que, como en casi todo en esta vida, el contexto y la dosis lo son absolutamente todo en farmacología. Desde luego. Y algo vital que debemos destacar antes de hablar de sus beneficios médicos es la forma en la que se administra a los pacientes. La literatura médica al respecto es clarísima. No sirve cualquier pastilla de cobre. No. Para usos terapéuticos, el cobre se tolera de forma excelente cuando se presenta en estado de coloide o como pidolato de cobre. Vale, tomamos nota. Coloide o pidolato. Eso es. Y se evita a toda costa el clásico gluconato de cobre porque suele ser mucho más pesado y bastante agresivo para la mucosa del sistema digestivo. Que te destroza el estómago, vamos. Exacto. Además, hay que romper un mito enorme sobre su toxicidad médica. A diferencia de tratamientos antirreumáticos antiguos y muy duros, como las famosas sales de oro, que tenían unos efectos secundarios severos y bastante peligrosos. Sí, que eran tóxicas a la larga. Pues las sales de cobre, administradas correctamente y bajo supervisión, no presentan ningún peligro de toxicidad para los órganos internos. Son seguras. Y ya que mencionas el tema de la reumatología, aquí es donde encontramos una de las aplicaciones clínicas más sorprendentes para dolencias crónicas como la artrosis. Una enfermedad durísima, por cierto. Durísima, sí. Pues resulta que el cobre tiene la capacidad, casi mágica, de potenciar a otras moléculas antiinflamatorias que todos tenemos en el botiquín de casa. Exacto, hace equipo con ellas. En concreto, potencia los derivados salicilados. O, para que nos entendamos todos de forma clara, potencia la aspirina de toda la vida. Ese término que has usado, potenciar, es la clave de todo aquí. El cobre actúa como un amplificador farmacológico bestial. Ponnos un ejemplo visual de cómo funcionaría esto en un paciente real. Vale, pensemos en una persona mayor que sufre una artrosis severa, con las articulaciones de las manos o las rodillas inflamadas de forma crónica y dolorosa. El día a día de muchísimas personas, lamentablemente. Sí, es muy incapacitante. Si los médicos le prescriben dosis altísimas de antiinflamatorios tradicionales todos los días para que pueda moverse, a la larga, esos fármacos acabarán destrozándole el revestimiento del estómago o causándole un daño renal irreversible. Claro, el famoso daño colateral de la medicación crónica que sufren tantos ancianos. Justo eso. Pero la bioquímica nos ofrece un atajo clínico brillante. Si a ese mismo paciente con artrosis se le administra una combinación de aspirina, pero en una dosis muy bajita, combinada con vitamina C y oligoelementos de cobre, ¿Qué pasa entonces? ocurre algo extraordinario. El cobre actúa como un puente químico que facilita que esa poquita cantidad de aspirina penetre muchísimo mejor en los tejidos profundos inflamados. O sea, que aprovecha el 100% la pastilla. Eso es. De este modo, el efecto antiinflamatorio se multiplica exponencialmente sin ninguna necesidad de subir los miligramos del medicamento. Es genial. Se logra calmar la inflamación articular de forma efectiva, protegiendo al mismo tiempo el estómago y los riñones del paciente. Es medicina de altísima precisión. Oye, pero espera un momento, espera. Voy a hacer de abogada del diablo aquí un segundo, porque hay algo que no me cuadra en absoluto en todo este tema. A ver, dispara. Hace apenas 10 minutos hemos estado explicando con mucho detalle que si tienes exceso de cobre en el balancín, este te agota el zinc y te provoca astenia, o sea, una fatiga tremenda y profunda que no te deja ni levantarte del sofá. Sí, correcto. ¿Eso hemos dicho? Y sin embargo, leo aquí en las fuentes que el cobre se utiliza clínicamente en los hospitales para combatir las fatigas extremas derivadas de virus o de afecciones hepáticas. Ajá. A ver si me aclaro. ¿El cobre causa fatiga o cura la fatiga? Es una paradoja enorme, menuda contradicción. Bueno, es una excelente observación, la verdad, y es precisamente esta paradoja la que hace que la medicina nutricional sea tan compleja y apasionante a la vez. Pues sácanos de dudas, porque yo me he perdido.
La respuesta está, de nuevo, en el contexto de las células. Vamos a poner el ejemplo clínico que has mencionado de las infecciones severas o de los tratamientos hepáticos graves. Vale, las hepatitis, por ejemplo. Exacto. En casos de hepatitis severas, el tratamiento antiviral estándar ha sido durante muchísimos años el interferón alfa. Y el interferón es un fármaco verdaderamente brutal. Tiene muchísimos efectos secundarios, ¿no? Terribles. Inducen en los pacientes fiebres altísimas y un síndrome de fatiga extrema y unos dolores musculares tan fuertes que los médicos lo comparan a menudo con el escorbuto severo. La destrucción celular en el cuerpo es masiva. Vale, entiendo. O sea, el cuerpo de ese paciente está bajo un asedio químico total y las células están literalmente destrozadas por la medicación. Exactamente. Y en ese escenario de destrucción y de estrés oxidativo masivo, el metabolismo necesita reparar tejidos a una velocidad de vértigo para que el paciente no colapse. Y ahí es donde entra nuestro amigo el cobre. Ahí entra, sí. Si a esos pacientes tratados con interferón se les complementa con altas dosis de vitamina C y de cobre, la situación cambia radicalmente. ¿Cómo interactúan en esa situación de emergencia? El cobre, trabajando en sinergia directa con la vitamina C, entra en la mitocondria de la célula afectada y reactiva la producción de energía y la reparación del tejido de inmediato. Funciona como un motor de arranque. Eso es. Tiene una acción antiespasmódica y antiinfecciosa asombrosa. Fíjate que en este contexto de agotamiento viral o inducido, el cobre no se acumula de forma tóxica en el sistema nervioso para causar fatiga. Claro, no se queda libre dando vueltas. Exacto. No se acumula porque se consume inmediatamente. Se usa como combustible directo para reparar el daño celular urgente. Es decir, que el cuerpo se lo traga rapidísimo porque lo necesita desesperadamente. Así es. Por eso los pacientes hepáticos toleran muchísimo mejor el duro tratamiento del interferón y evitan ese agotamiento aplastante. El cobre les devuelve la energía celular que el fármaco les quita. ¡Qué barbaridad! O sea que, dependiendo de lo que el cuerpo esté atravesando en ese momento exacto, la misma molécula de cobre puede ser el veneno que te apaga el cerebro o el antídoto que levanta a un paciente hepático de la cama del hospital. Es un camaleón bioquímico, sí. Y ojo, porque sus capacidades de rescate médico no terminan ahí. Según seguimos viendo, también interviene en uno de los problemas más frustrantes de la hematología, las anemias rebeldes. Ah, sí, las típicas anemias que no mejoran con nada. Exacto. Hay casos de anemias ferropénicas, es decir, por falta de hierro, donde la persona toma suplementos de hierro mes tras mes, pastilla tras pastilla, y los análisis de sangre no mejoran absolutamente nada. Siguen anémicos, perdidos y agotados. Y eso ocurre precisamente porque volvemos a ignorar la regla de los cofactores que explicamos al principio del todo. Lo de que los minerales nunca trabajan solos, ¿no? Exactamente, nunca trabajan aislados. Si recordamos la analogía del rascacielos y el capataz de la obra. Que el cobre era el capataz, ¿sí? Eso es. Pues no sirve de absolutamente nada que tú envíes 300 camiones cargados de ladrillos de hierro a la obra si el capataz de la soldadura no ha ido a trabajar ese día. El hierro se queda ahí apilado y no se usa. Literal, el hierro llega al organismo en grandes cantidades a través de los suplementos, pero las enzimas encargadas de incorporarlo a los glóbulos rojos no pueden hacer su trabajo porque les falta su motor de arranque. ¿Qué es el cobre? El cobre es la llave que desbloquea el uso del hierro en la médula. Una vez que el médico introduce una mínima cantidad de cobre en el tratamiento de esa persona, ¿El cuerpo arranca? el cuerpo, entre comillas, aprende, mágicamente, a usar todo el hierro que tenía acumulado en los almacenes y la anemia se resuelve, por fin, en cuestión de un par de semanas. Madre mía, qué viaje más fascinante hemos dado hoy por los rincones más invisibles de nuestra propia anatomía. La verdad es que es un tema que da para muchísimo. Ya te digo. Creo que después de todo esto queda meridianamente claro para todos que el cobre no es simplemente un metal inerte que está ahí flotando sin nas. Desde luego que no. Es, en realidad, el director de orquesta oculto de nuestra biología. Un maestro incansable que regula las defensas frente a los virus, que da la orden para estructurar la dureza de un hueso, que pinta el color de nuestro cabello con la melanina y que maneja entre bambalinas los hilos de nuestra energía vital diaria. De acuerdo con esa visión. Y fíjate, como pasa con cualquier director de orquesta magistral, su presencia real solo se nota en el momento en el que pierde el compás o se cae del atril. Solo nos acordamos de él cuando falta claro. Eso es. Mientras mantengamos su delicadísimo equilibrio con el zinc y no lo saturemos con combinaciones dietéticas explosivas como la del té y el limón, este mineral dirige una sinfonía metabólica perfecta. Una sinfonía que es la que nos permite vivir sin dolores extraños, sin niebla mental y con una vitalidad plena.
Y precisamente esto que comentas nos lleva a un pensamiento final que ojalá acompañe a nuestra audiencia el resto del día de hoy. A ver qué reflexión nos dejas. Pues que si un elemento tan microscópico, tan olvidado en las conversaciones normales sobre nutrición como es el cobre, tiene el inmenso y absoluto poder de dictar si una simple aspirina te quita la inflamación o no. O si merendar un poco de chocolate te desata un infierno de migrañas en la cabeza. Exacto. La pregunta inevitable, la que nos tenemos que hacer es: ¿cuántos otros pequeños desequilibrios invisibles estarán moldeando silenciosamente cómo se siente la audiencia todos los días? Da mucho que pensar, la verdad. Muchísimo, porque es muy fácil que cualquier persona que nos escucha ahora mismo asocie su falta de memoria, su mal humor constante o su fatiga crónica al simple estrés de la vida moderna o al exceso de trabajo en la oficina. Es a lo primero a lo que le echamos la culpa siempre. Claro, a lo obvio. Pero quizás, solo quizás, esos síntomas no sean un problema de actitud ni de estrés emocional. Quizás sean simplemente un pequeño capataz bioquímico pidiendo a gritos que le prestemos atención para poder hacer su trabajo de una vez. Una gran verdad. Nuestro cuerpo siempre nos habla, solo hay que saber escuchar a nivel celular. Pues sí, totalmente. Y bueno, antes de dar por finalizada esta inmersión profunda en el funcionamiento de nuestra propia maquinaria, les pedimos a todos los que nos acompañan que le den me gusta al vídeo y se suscriban al canal para enterarse de nuevos vídeos. Que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir investigando estas cosas. Exactamente. Ese simple clic es también un engranaje vital para que sigamos descubriendo juntos más secretos increíbles sobre cómo funcionamos realmente. Muchísimas gracias por estar ahí.